muchos de nuestros médicos formados en Bolivia no solo han sido exitosos, sino también han llegado a ocupar puestos de jerarquía, de responsabilidad en la enseñanza y en la atención de pacientes en otros países, ¿no? Entonces vamos a intentar nosotros ir a partir de esta experiencia eh, buscando ex estudiantes nuestros que tengan esa misma voluntad del doctor Javier Delgadillo y que podamos contar con ellos para que también los estudiantes de hoy que están cursando la materia también encuentren otro tipo de motivación, ¿ya? Muchas veces los docentes locales los observamos porque repiten diapositivas o hay docentes que no han modificado sus presentaciones por varios años, etcétera, ¿no? No obstante que las clases teóricas no son obligatorias, una linda forma de motivarles a estar en una clase teórica es justamente que ustedes escuchen de la experiencia de ex estudiantes nuestros formados en Cochabamba y que ahora están trabajando en el extranjero con mucha experiencia, obviamente, con todo lo que es la exigencia de trabajar en países del primer mundo, por ejemplo, ¿no? No es fácil estar ahí y mantenerse en vigencia también implica el demostrar que uno está actualizado, que uno se puede someter a evaluaciones periódicas de conocimientos y de esa forma mantener la licencia de atención médica, ¿no? Entonces, yo me alegro mucho que este grupo de estudiantes en esta gestión esté aprovechando esto, ¿no? Y vamos a tratar de combinar siempre con docentes que logremos contactar y sobre todo con docentes que quieran compartir, ¿no? También hemos dado la oportunidad inclusive a muchos colegas que han vuelto del extranjero, han llegado otra vez a Cochabamba y hemos tenido la oportunidad de incorporarlos, ¿no? El caso del doctor Eric Rocha, por ejemplo, cirujano oncólogo con mucha trayectoria en México y que ahora está en Bolivia y en Cochabamba con mucho trabajo, pero también lo hemos podido tener de docente en la materia de oncología clínica, por ejemplo, ¿no? Entonces, la doctora Ivonne Salcedo, por ejemplo, formada en México también como médico internista y luego como oncóloga clínica, con ella hemos logrado incorporar esta temática en el cuarto año, ¿no? Entonces, estamos tratando de mejorar y de atraer más al estudiantado porque este tipo de experiencias ya no se repiten mucho, ¿no? Por suerte lo vamos a grabar, por suerte lo vamos a poder repasar inclusive en otros momentos, pero lo que es un plus, lo que realmente es una ganancia para nosotros, es tener gente de nuestra propia casa que está triunfando en el extranjero y que está compartiendo su conocimiento y su experiencia. Así que muchas gracias, Javier, y esperamos contar siempre contigo, periódicamente, obviamente no te vamos a explotar todo el tiempo, pero Se sí puede. nos interesa tu experiencia y sí nos interesa que tú también te sientas feliz de poder contribuir en la formación de médicos bolivianos. Muchas Y gracias, yo, por mi parte, sería eso, Javierito. muchas gracias, muchas gracias. Tres veces muchas gracias. Quiero agradecer no solo a a la entidad que tú diriges tan acertadamente, sino también al doctor Terán y al doctor Ferrufino que tuvieron la idea para hacer que esto pueda crecer. La idea de tener un docente sin fronteras es parte de un proyecto que me parece muy loable y lo que me interesa en este sentido es poder continuarlo, poder desarrollarlo, perennizarlo Recording in progress. y de esa manera poder afirmar el proyecto. No hay nada más lindo que después de unos años, cuando estemos ya para jubilarnos, nos demos vuelta hacia atrás y miremos y digamos, mira, Cristian, mira cómo hicimos este primer Docente Sin Fronteras y los alumnos que están conectados ahora puedan decir, ah, sí, nosotros fuimos los pioneros en esto y también participamos en este proyecto.
Es así que desarrollar los aspectos laterales para incrementar la calidad en Bolivia es uno de mis objetivos y en especial en San Simón y aún más en Cochabamba, en la Facultad Aurelio Melián, a quien le debo prácticamente toda mi formación. Es así que nuevamente agradecer y pues podemos empezar cuando ustedes gusten. Sí, podemos dar inicio ya, Javier, y a doctor Filosofino puede grabar, está de coanfitrión. Sí, Adelante, Javier. está grabándose. Adelante, Javier. Semana pasada, ok. La Listo. semana pasada habíamos hecho ya dos grandes módulos. El primero de los módulos fue el de los criterios generales para la cirugía de colon y el segundo, una de las patologías más frecuentes que fue la cirugía del apéndice secal. Luego de esto, debido a la hora, dijimos vamos a hacer otros módulos más adelante y uno de los primeros es el de la colectomía derecha. Cuando joven, en la Universidad Católica de Lovaina, acá en el Reino de Bélgica, en Bruselas, eh, mi profesor me dijo Delgadillo, la colectomía derecha, cuanto más baja y más derecha sea, es como una apendicitis más extensa. Al principio yo dije, no debe ser complicado, pero veo el mensaje que dijo, ¿no? Es de esa manera que vamos a pasar las diapositivas. Pasan las diapositivas. Ahí está. Las generalidades para la colectomía derecha son, primero, saber el objetivo del colon. El colon en ese lado, pues, está directamente abocado a la resorción hidroelectrolítica de todo lo que es a partir de la válvula ileocecal hasta el colon transverso, de todo lo que es la secreción líquida que viene del ilio. Segundo, la patología que afecta al colon, en este caso derecho, puede ser tanto benigna como maligna. Entre la benigna tenemos que mencionar, por ejemplo, en el caso de Bolivia, la Argentina, el Brasil, los países limítrofes como el Paraguay, la enfermedad por el triatoma infestans causando chagas y lógicamente otras patologías de altura como por ejemplo el megacolon de altura. Nosotros no vemos esto, eso no ha sido parte de mi formación, sino que el cotidiano es la enfermedad diverticular. Los divertículos y la diverticulitis que pueden ocasionar en el lado derecho no son tan importantes como en el lado izquierdo, pero sí existen. Lo peor de todo, la enfermedad inflamatoria intestinal, no tanto la enfermedad de Crohn, que se localiza más en el ilion terminal, sino la rectocolitis ulcerohemorrágica. Y ese es un nombre muy claro porque dice que es recto, que empieza en el rectum, colitis, porque se continúa con el colon izquierdo y el resto del colon, a veces obligándonos a hacer una colectomía completa. Es úlcero, porque se presenta de forma ulcerosa, y hemorrágica, porque no deja de sangrar. La gente viene realmente con hematocrito muy bajo. Esa patología benigna, pues necesita una colectomía que puede ser simple. La patología maligna, simplemente el cáncer de colon, necesita una toma a cargo de la entidad misma de buena manera. Si se quiere tener buenos resultados, se tiene que hacer buena cirugía. Y para hacer buena cirugía se tiene que tener buen diagnóstico. Y para hacer un buen diagnóstico se tiene que tener buena investigación y se tiene que trabajar en equipo. La colectomía derecha se la puede hacer por la parotomía, se la puede hacer por la paroscopía y se la puede hacer por robótica. Efectivamente, en función de los medios que se tenga, pues lógicamente cada una de los abordajes tendrá su lugar y lógicamente podremos ver de qué manera se pueden hacer las cosas más simplemente. No nos olvidemos que en la patología maligna, que es lo que nos interesa más, no debemos olvidarnos de cuatro membranas del colon. La serosa peritoneal, que es una membrana de recubrimiento. La muscular, que da
el peristaltismo colónico, una circular y una longitudinal. La submucosa, que los gastroenterólogos llegan a manipular por exámenes endoscópicos, y la mucosa, que es la que sale en la fotografía de la colonoscopía. En Bolivia se tienen exámenes diagnósticos y esos exámenes diagnósticos nos ayudan a dar con precisión la localización del tumor, por ejemplo, en el lado derecho, en la base del colon derecho, cerca del fondo secal. En otro caso podría ser muy próxima al ángulo hepático, etc. El escáner y el IRM son medios diagnósticos finos que tienen que darnos también las pautas necesarias para hacer un tratamiento quirúrgico de calidad. No se puede ir a operar, bueno, se debe ir a operar con todos los medios diagnósticos disponibles, certeros. La anatomía del colon pues tiene una parte patológica y esta parte patológica habla de 100 billones de células epiteliales, 10 casi a la 12, casi 10 a la pico de células que se encuentran en el colon. Y esas células tienen una vida media de más o menos 5 días, en algunos casos 4 y en otros casos 6. 10 a la 14 de estos colonocitos tienen una vida común y se producen durante toda la vida del ser humano, más o menos 70 años. Ellas provienen de células madre y esas células madre son el origen de un todo, puesto que dan células mesenquimatosas, células endoteliales, epiteliales, etcétera, etcétera. En este caso dan células del colon. ¿Y qué pasa con esas células del colon? Pasa que estas células del colon han entrado en una epidemia mundial dando cáncer. El cáncer en el mundo está situado hasta 60% de las patologías más importantes. Hay 1 millón de casos nuevos al año. Hay más de 500.000 de muertes solo por cáncer de colon. En Suiza, por ejemplo, tenemos 4.000 casos nuevos de cáncer colorectal al año y 1.700 personas mueren cada año de eso. Es así que si uno se imagina la foto de colegio con sus compañeros de los 26, la mitad más 10% estarán muertos de un cáncer de colon. ¿Qué se tiene como biología del modelo genético? Puesto que hemos disecado todo el colon. Y el colon derecho en particular tiene pólipos, tiene lesiones en criptas, tiene pólipos aberrantes, tiene modificación de los pólipos en las criptas que dan los adenomas y luego el adenoma se convierte en carcinoma. Hay ciertas mutaciones genéticas que se acumulan en el ADN, son más de 20 años que estos pueden evolucionar sin dar síntomas hasta que al final se manifiestan. Un señor en el este de los Estados Unidos que se llamaba Cuthbert Dukes propuso una clasificación que les aconsejo no se olviden jamás. La clasificación de Dukes da las características típicas del tumor. Las características típicas del tumor son 3: tumor, nódulo o ganglio y metástasis. TNM. Y el TNM con el Dukes se confunden para dar un estadio 1, un estadio 2, un estadio 3 y un estadio 4. Dukes, TNM, estadios 1 a 4. Ustedes van a leerlos, ustedes van a saber y se diagnostica y se determina la capacidad de matar por el tumor gracias al Dukes. Y este señor que se fue en 1977 nos ha legado esto, que sigue en vigor y se lo utiliza en todo el mundo. Si se hace los diferentes estados de Dukes y se combina el TNM, tenemos que saber, y no les voy a repetir, puesto que ustedes tienen conocimientos de anatomía patológica, que hay T1, T2, T3 y T4. Cuanto más T4 sea,
peor el pronóstico. El N puede ser 0 o puede ser 1. También puede ser 1 más o 1 más. Y de esa manera, pues, tendrá menor posibilidad de sobrevida. Y cuando se tiene el M, que es la metástasis, la posibilidad de sobrevida a 5 años, como ustedes pueden ver, disminuye. Al honor del señor Dukes. Todos los cánceres son lo que parecen y no todo lo que parece son cánceres, pues un señor que se llama Lynch, Henry Lynch, que todavía está vivo, está totalmente gaga, está vivo todavía, describió unas entidades muy raras, 1% de las cosas, que decían que la poliposis familiar da cáncer de colon, y es cierto, y es por eso que se las retira completamente. Es una manera hereditaria de tener cáncer de colon, así es que el abuelo, el hijo y el nieto dependiendo de la calidad de los pólipos, pues presentará un cáncer en algún momento dado de su vida. Por eso se retira. Se siguen con las características del cáncer, en este caso del lado derecho, y el cáncer del lado derecho se manifiesta generalmente ya sea por pólipo, ya sea por una especie de lesión plana, ya sea pediculada o ya sea plana. De todas formas, esta sangra y sangra de a poquito. Generalmente los que tienen cáncer de colon derecho o esporádico, como lo ven aquí, manifiestan pérdida de peso, sangrado no siempre visible, caquexia, anemia, y son los típicos flacuchos que llegan con este tipo de lesiones. Lo que no ocurre con el colon izquierdo, que generalmente es más oclusivo o es más hemorrágico. La anatomía quirúrgica del colon nos habla de que los nudos ganglionares que tendremos que ir a buscar, puesto que el cáncer es una entidad bastante especial y da metástasis, micrometástasis, invasiones linfovasculares, invasiones solo linfáticas, pequeñas invasiones grasosas, solo invasiones celulares. Es una entidad muy particular, diríamos casi bacteriana, casi, pero es celular. Y todo depende de los nódulos que ustedes retiren. Si algún día deciden ser cirujanos y ser cirujanos colorectales, como yo lo hice y decidí de hacerlo en Ginebra, pues tendrán que ir a buscar ganglios. Y cuantos más ganglios retiren en casos de cáncer, mejor la sobrevida de su pacientito. Todo dependerá de la calidad de distribución de los ganglios alrededor, en el lado derecho, de la arteria iliocólico seco apendicular, de la arteria cólica media y de la arteria cólica media y su rama transversa. Para hacer una colectomía derecha, pues se instala al paciente con el cirujano a la derecha, lo que no sucede cuando se opera el colon izquierdo. El cirujano no va a la derecha, aunque la mayoría de los cirujanos prefieren operar a la derecha. El cirujano irá a la izquierda, en el lado izquierdo. Los ayudantes y la instrumentista, el anestesista. Las incisiones pueden variar. Hay algunas que son un poco más laterales, otras pueden ser un poco más bajas, como la de Lenander, otra puede ser un poco más interna y más medial, como la de Jalaguer. Se pueden hacer incisiones como de Murphy. Es como ustedes se sientan mejor. Actualmente yo las hago por la laparoscopía y es una apendicectomía grande, pero hay que buscar los ganglios. Se tiene que abrir el peritoneo, se tiene que seguir los vasos, arteria cólico seco apendicular y la arteria cólica media, y se tiene que ver la arteria cólica transversa. El detalle es que una vez que se han realizado las ligaduras vasculares, uno tiene que estar muy cerca de la ligadura vascular venosa, sobre todo del tronco venoso de Henle, que es muy frágil, así es que no hay que hacer maniobras bruscas, hay que ser muy suave. Y se tiene pues que realizar la excisión de la mayor cantidad de ganglios posibles.
Una vez que se hayan hecho las ligaduras y se siga hasta la parte donde se va a cortar el colon, por ejemplo, la parte media del transverso, se secciona el ligamento gastrocólico, se va hasta la fascia de Toll, se va hasta el ángulo hepático y pues se desciende para llegar a sacar todo en bloque. De esa manera, una vez que se haya terminado la disección, nosotros utilizamos unas guías que se llama GIA, Gastrointestinal Anastomosis by Stapler, y esos staplers han sido producidos por los americanos. Estos les robaron la idea a los rusos, porque los primeros que hicieron esto fueron los rusos. Y se vende ahora en todo el mundo, no cuesta muy caro el stapler, se engrampa y se corta inmediatamente. Una vez que haya habido el corte, se retira, se libera el ángulo derecho de la fascia de Told, como les decía, para poder peritonizar más adelante y realizar la sección tanto del ilion distal como de la parte transversa. Aquí el dibujo muestra muy claramente que hay unos hilos que han cerrado la parte endoluminal tanto del intestino, del ilion distal, como del colon. ¿Por qué? Porque así se evita toda migración celular endoluminal por maniobra brusca que el cirujano realice al hacer todos estos movimientos quirúrgicos. Así no hay diseminación endoluminal del tumor. Se peritoniza y se hace la anastomosis. El abordaje a las lesiones de colon derecho, pues no tienen que olvidarse que cuando se llega a la movilización cerca del duodeno y a la cabeza del páncreas, el control de la arteria mesentérica superior tiene que ser perfecto y de la vena mesentérica superior también, puesto que lesiones a este nivel sangran muchísimo. Me ha pasado una o dos veces y no es agradable y uno transpira más de lo que debería. Así es que les aconsejo de abordar estas zonas con mucha cautela, movilizar bien el duodeno, no cargarse el páncreas y ver de qué manera se tiene la arteria y la vena mesentérica superior, se tiene que ver la vena cava inferior y lógicamente la parte más anterior de la arteria aorta. Si quieren realizar buenas disecciones, pues hay que tener una cierta voluntad de especializarse en esto y retirar lo que se llama el factor cirujano. Hace muchos años Hermann Eck hizo un estudio y el estudio fue bastante claro. ¿Qué hicieron? Pues agarraron lesiones de colon derecho y se las dieron a los cirujanos generales. Y agarraron lesiones de colon derecho iguales que las otras y se las dieron a los cirujanos colorectales. ¿Y quienes morían más? Pues eran los pacientes de los cirujanos generales que tenían una disección menos minuciosa que la de los cirujanos colorectales, que eran más minuciosos. Y lógicamente de esta manera se pudo estandarizar y decir hay que sacar ciertos ganglios, hay que ir hasta ciertos niveles. Y lógicamente esta es una de las diapositivas que la copié de un inglés que está en Quirk, que se llama Quirk y que está en Leeds y que la ha pasado a todo el mundo, ¿no? Para que sepamos cuál es la autopista y de la autopista cuáles son los caminos laterales y cómo hay que salir. ¿Hay una falta de estandarización? Sí, hay una falta de estandarización. Algunos deciden sacar hasta de D1, D2, hasta D3. Otros dicen que hay que hacer como los japoneses, de D2 plus, y otros dicen D4. De estos señores, muchos han hablado de esto. Este señor, lo conozco, se llama Werner Höhenberger, estaba en Erlangen y dijo, hay que sacar la mayor cantidad de ganglios, hay que estar lo más lejos del tumor y hay que estar lo más distante del meso para poder tener un buen resultado y una buena operación. Es algo así como lo dijo Bill Hill, esto es un SIR, que es un inglés y que ha descrito la total mesorectal excision. Y él ha hablado del holy plane, es el plano que no sangra, porque cuando uno se encuentra en el plano no sangra. Es esa disección que Valdeyer y Denonvilliers dijeron hace muchos años y que sigue en vigor actualmente. Simplemente hacerles un recuerdo, no me voy a tardar mucho en esto, puesto que existe un desarrollo embriológico y el desarrollo embriológico lo tienen que conocer para saber cuáles son los pliegues del peritoneo, cuáles son las características arteriales y, lógicamente, cuáles son las características linfáticas.
Es así que se definieron lesiones de colon derecho y lesiones de colon izquierdo. No hablaremos de lesiones de colon transverso. Ay, ¿qué hacemos con el colon transverso? Es una parte del colon anatómicamente normal, sí, pero quirúrgicamente y oncológicamente el colon se divide en dos, punto final. Fueron estos dos señores que definieron esta situación y es estándar en el mundo entero. Estas son las clasificaciones nodulares ganglionares, D1 cerca del tubo, D2 a medio y vascular, D3 en las raíces importantes vasculares y D3 plus o D4, como les decía, en los vasos principales aórticos. El problema es que si deciden sacar ganglios y hacerle un buen favor a su paciente, hay que saber que la anatomía de los linfáticos cambia y en el lado derecho encontrar una verdadera arteria cólica media solo sucede en la mitad de los pacientes. La otra mitad de los pacientes tienen variabilidad o variantes. Y esas variantes hacen que ya sea craneal o caudal, por ejemplo, en la paroscopia, no sea tan fácil. Por ejemplo, las lesiones del colon derecho del ángulo hepático van a ir hacia la rama principal de la arteria cólica media en 8% de los casos. Por ejemplo, las lesiones de colon ascendente, puramente derecho, a la mitad del colon, no en el ángulo. En el ángulo ya era 8%. Más abajo, 25% van a la arteria cólica media, directamente a la arteria cólica media. Y aún más abajo, 6% de las lesiones que están en el ciego iliocecal van a ir a la arteria cólica media. Así es que ustedes se pueden dar cuenta de qué manera la linfadenectomía tiene que ser extensa porque los tumores viajan. Y esa es la característica de las lesiones del colon derecho. Aquí esta señora que se llama Wanda Pets ha dicho, ¿qué pasa si lo hacemos por vía robótica? Y efectivamente dio sus normas y esta señora saca hasta 41 ganglios en la técnica top to down. Yo hago más la técnica bottom to up, pero según su estudio dice que sacamos menos ganglios si hacemos bottom to up. Así es que una vez que apareció este estudio, nosotros nos hemos forzado a bajar más de arriba a abajo en las resecciones. No las hacemos todas por robótica, pero las hacemos por laparoscopia. Consideración final, lo que dijo Hohenberger y lo que también dijeron en Erlangen, como también lo dijo en Leeds, Phil Quirk. Uno, toda lesión que se encuentre en el colon derecho tiene que realizarse una resección amplia, lo más largo del colon. Dos, se tiene que estar del borde más próximo al tronco en la mayor distancia posible. Tres, la distancia de la longitud del colon tiene que ser la mayor posible, sin crear isquemia. Y tres, la mayor cantidad de mesenterio resecado llevará a la mayor cantidad de ganglios. No se olviden, más distancia, más largo y más ancho con relación a la lesión tumoral. Si este es el tumor, todas estas márgenes un poco geométricas tienen que ser respetadas para que su paciente tenga mejor sobrevida. ¿Se tienen preguntas hasta aquí? Vamos a pasar al colon izquierdo. Manden por el chat, por favor. ¿Tenemos preguntas? Creo que no han mandado muchas todavía, ¿no? Tal vez al final. Hay una, Javier, pero podemos hacerlo al final todas, ¿no? ¿Te parece? Ok, ok. Excelente. Vamos Continúa. con el colon izquierdo. De igual forma, después de la estructura cólica,
La estructura cólica le hemos dicho, colon derecho, arteria mesentérica superior. Arteria mesentérica superior, arteria iliocólico seco apendicular, arteria cólica media, arteria cólica transversa. Punto. Todo eso de la arteria mesentérica superior, igual que la vena. Del lado izquierdo, de acuerdo a la embriología que les he mostrado hace un momento, cuando el feto está rotando en el 8º al 12º día y del 12º día hasta el 21º día con la formación de las membranas peritoneales, cambia. Y la colectomía izquierda no tiene relación vascular con la arteria mesentérica superior, para nada. Es el colon izquierdo que está con relación a la arteria mesentérica inferior, que parte del divertículo vulvar inferior aórtico y que migra hacia abajo para anastomosarse con la parte distal de la alantoides y la cloaca. Acuérdense de todas esas cosas de embriología. Y es así como la mesentérica inferior dará toda la vascularización, aparte del recto, parte baja del recto, sigmoides y colon izquierdo, hasta el ángulo esplénico. Entonces, lanzamos la presentación y como les decía, la patología en colectomía izquierda, pues es benigna y maligna. Benigna, los divertículos, es lo que más hay. ¿Qué son los divertículos? Son formaciones saculares que se encuentran por hiperpresión en la parte no recubierta de toda la estructura muscular y submucosa del colon izquierdo. Está recubierta de peritoneo, está recubierta de mucosa. ¿Fácil a inflamarse? Sí. ¿Fácil a perforarse? También. Son la causa número 1 de la confección de colostomías. Chagas, sí, en el lado izquierdo, sobre todo en el plexo mientérico, ustedes los conocen muy bien. La enfermedad inflamatoria intestinal, la rectocolitis úlcero-hemorrágica que viene del recto y sube por el sigmoides. Y maligna, como les he hablado, del cáncer de colon. Como en el lado derecho, pues se puede hacer por la parotomía, se puede hacer por la paroscopía y se puede hacer por robótica. Cuando se habla de cirugía de recto, que hablaremos más tarde, veremos algunas técnicas un poco más elaboradas. No se olviden de los conceptos que dijimos la semana pasada. Cuando un colon es ancho, se le dice dólico colon. Cuando un colon es muy largo, se le dice megacolon. Y cuando es largo y ancho, se le dice dólico megacolon. La clasificación anatómica del lado izquierdo, como ustedes pueden ver, izquierda está en negro porque del otro lado era derecho y estaba en rojo. Incluye el tercio izquierdo del colon transverso, que es la parte más alta que va hacia el vaso, el ángulo esplénico, splenium, del latino vaso, con el colon descendente y el sigmoides. El sigmoides tiene una forma de S, por eso que se llama sigma o sigmoides. Está irrigado por las ramas de la arteria que hemos dicho, mesentérica inferior, la cólica superior izquierda y el tronco de las sigmoides. Así de simple, todo viene de la arteria mesentérica inferior. Las sigmoides, 3 en la mayoría de los casos, aunque a veces dan otras ramillas. La arteria cólica izquierda propiamente dicha y lo que se llama el tronco de Drummond o la arteria de Drummond. ¿Por qué? Porque esta arteria va a anastomosarse con la arteria cólica media que viene del otro lado del colon para hacer lo que se llama el arco de Riolano. Pueden ver su anatomía de testis. De igual forma, con la clasificación anatómica de los ganglios, se tiene 3 tipos de niveles ganglionares y se puede agregar un cuarto. D1, que están próximos a la región endoluminal, D2 en los troncos vasculares, D3 en los troncos principales vasculares y D4 o 3 plus en los grandes troncos aórticos o desentéricos o cava inferior. Estas son las formas de los repliegues peritoneales, puesto que los repliegues peritoneales en ciertos lugares suprasecales, post-Bowen,
en el ángulo hepático, en el ángulo esplénico, en la flexura que se llama del colon ilíaco antes de la S sigmoidea, son lugares específicos que la reflexión peritonea necesita una especial maniobra de cuidado durante la resección. De esa manera se puede optar por seguir los arcos de las sigmoides, por seguir los ejes de la cólica y por seguir los ejes de la arteria de Drummond. De esa manera se puede obtener la mayor cantidad de ganglios. ¿Cuántos, doctor? 15 mínimo. Ay, pero el patólogo me ha reportado solamente 8. 1. El patólogo no ha buscado. 2. Usted no ha sacado bien. Para que el patólogo también le reporte, el patólogo también tiene que buscar. No es que usted haya sido mal cirujano. El patólogo no fue buen patólogo. Tiene que buscar los ganglios. Hay que hacer la búsqueda ganglionar. Para eso hay que pedirle a su amigo el patólogo que los busque. Los cánceres de colon izquierdo constituyen la mitad de todos los cánceres de colon. En estos últimos años, ha bajado su incidencia frente a los cánceres de colon derecho. ¿Por qué? Porque los métodos diagnósticos se han incrementado y segundo, porque los hábitos alimenticios también han cambiado. Antes no se tenían alimentos transgénicos, ahora sí se tienen los alimentos transgénicos. Antes la gente tenía heces mucho más blandas, la gente no empujaba para ir al baño. Ahora las heces son completamente aleatorias, se tienen tantos conservantes, acidulantes y otros productos que cambian las cosas y lógicamente cambian las incidencias de los cánceres. Y es así que el cáncer de colon derecho pues se ha aumentado. A los finales del siglo XX, el debate no solo estaba centrado en la extensión longitudinal del colon al resecar, como les decía y como lo dijo Hohenberger, sino en la extensión mesentérica. Tienen que hacerlo a lo largo y a lo ancho. El nivel de la ligadura y la sección de las arterias nutricias es importantísima, porque les he dicho, entre 2 y D3 se encuentran los grandes vasos que si ustedes tienen un poco de miedo de no ligaturar, pues no hacerles la ligatura, pues van a dejar ganglios que se encuentran justo en esta raíz. Y lastimosamente, si ustedes dejan un ganglio con células positivas, el cáncer va a recidivar en el ganglio que usted no retiró. Así de simple. Entonces, el tema es muy discutido en lo que se habla de colectomía izquierda, se habla de stage migration, tenemos que ver la extensión de resección mesentérica y lo más importante es, como dijo Jukes, tenemos que ver el TNM y lo más importante es ver la calidad del tumor con la calidad de los Ns. Por eso el patólogo tiene que buscar las cosas. En la época en la que yo era estudiante, y eso es hace algunos años, había un texto que era un texto de referencia, de base, que se llamaba Golliger. Y el Golliger decía, solo hay que sacar la partecita que tiene contacto con el tumor. Stearns dijo también, sí, solo hay que sacar la parte como un pedazo de pizza y es suficiente. Y si se sacan algunos ganglios, también basta. ¿A qué punto estaban equivocados? Puesto que en la práctica quirúrgica diaria, esa conducta ortodoxa fue seguida en forma uniforme y se diera reacciones y resecciones muy, muy limitadas, con, sobre todo, sobrevida malísima. Es así que en los años 70 se definió, gracias a los ganglios linfáticos estudiados por Rouvier. ¿Se acuerdan del tratado de Rouvier? Sí, Rouvier, Jamieson y Dobson dijeron, la hemicolectomía tiene que ser izquierda y tiene que ser larga. Y cuando sea larga y amplia, tiene que ser ancha. Y cuando sea resección de todo el colon izquierdo con anastomosis del colon transverso hacia el recto intraperitoneal, habremos quitado todo lo posible. Pero no hablaban tanto de ganglios, así es que dejaban un poco de margen. Más adelante se dijo lo que tiene que hacerse es no tanto como el corte de pizza, pero tiene que hacerse más profundo, no tan largo, sino más ancho.
Y es así como Busuttil dijo, tenemos la posibilidad de hacer una resección segmentaria. Y en esos años, en los años 80, cuando todavía no había salido del colegio, ¿no? Busuttil ya dijo, solo se tienen que hacer resecciones limitadas, como volviendo atrás. Pero más adelante, con una evidencia 5 y 1A, pues Griffin dijo, no, tenemos que sacar todo y dejemos de hacer pavadas. Es por eso que para realizar una colectomía izquierda, en los años 80 se dijo absolutamente la preparación cólica tiene que ser realizada con picosulfito, sodio, polietilenglicol, etcétera, etcétera. Hasta que los suecos aparecieron y dijeron, no, no siempre tenemos que preparar el colon, a veces no es tan necesario y entramos en guerra. ¿Por qué? Porque unos dijeron, vamos a hacer el ERAS, el Early Recovery Surgery. Y para eso no hay que preparar el colon. Y cuando el colon fuga, pues mata. Así es que los otros que son más cuidadosos dijeron, yo prefiero que si fugue, que fugue agua y que no fugue otra cosa. Porque ustedes saben que en el colon no hay agua bendita. Hay tanta bacteria que eso mata. Es séptico, ¿no? Los nudos ganglionares linfáticos del colon derecho no son los mismos que del colon izquierdo y lógicamente los del izquierdo se encuentran directamente relacionados con la mesentérica inferior, como les dije. La instalación del paciente, y aquí en la instalación y en la incisión hay una cosilla que no estoy de acuerdo, puesto que si bien el cirujano se localiza del lado izquierdo, la incisión que procede aquí el cirujano es contorneando el ombligo por la izquierda, y eso a mí no me gusta. Yo contorneo el ombligo por la derecha. ¿Por qué? Porque si tengo un problema realizando la colectomía izquierda en alguno de sus niveles, la incisión que bordea el ombligo no estará tan cerca de mi colostomía de protección si tengo que realizar una. Así es que prefiero dar la vueltita por el lado derecho cuando la colectomía es izquierda. ¿Quién dijo eso? Delgadillo. Si hay alguno que no le gusta, pues que me vea a los ojos y me lo diga por teléfono y discutimos. La abertura peritoneal, pues se hace la abertura peritoneal como se hizo en la colectomía derecha, se hacen las ligaduras vasculares, en este caso no de la mesentérica superior, sino de la mesentérica inferior, de la cólica izquierda y de la arteria de Drummond, como de las sigmoideas. Cuando se llega al ángulo esplénico, pues se tiene que liberar con mucho cuidado las adherencias tanto de la fascia de Toll como del ligamento coloesplénico y gastroesplénico. Hay a veces algunos desgarritos que hacen colectomía más esplenectomía. Puede pasar, pero es mejor no hacerlo, puesto que alguien que no tenga su vaso, pues podrá ser susceptible de tener infecciones en el futuro. La liberación coloepeploica se prosigue luego de haber cortado los ligamentos esplénico-cólico y gastroesplénico hacia el gran omentum, hacia la gran transcavidad de los epiplones. Y para eso hay que separar tanto la gran galleta epiploica como la gran transcavidad y la región del colon transverso. De esa manera se puede hacer con electrocirugía de manera muy fácil. Una vez que se han liberado todas estas partes, puesto que parte del epiplón tiene que irse con los ganglios, se realiza la anastomosis y lo que se llama el proscribus septicus. Es una fase muy importante. En este diagrama no hay los campos operatorios que tienen que proteger de toda posibilidad séptica, puesto que cuando se corta el colon y sobre todo el colon izquierdo es muy séptico. Hay mucha pseudomona, hay Escherichia coli, Enterobacter fecalis, cloacae, etcétera, que son destructivos y estos son los primeros en dar pus en la cavidad, no solo abdominal, sino también en la herida. Se peritoniza y se procede a la continuidad digestiva. Esta es una foto de Werner Högenberger, fue muy amable en pasármela, puesto que nos pusimos a discutir y esa es la manera que se ve el colon cuando se hace una laparotomía, pero la manera de ver los vasos es por transiluminación y de esa manera se pueden ver los grandes vasos que vienen de la mesentérica inferior, que van a las sigmoideas, que dan la arteria cólica izquierda y la arteria de Drummond.
También se puede hacer por la paroscopia. En la paroscopia todo cambia, puesto que la pantalla de televisión tiene que estar al frente del operador y frente del operador, en este caso, se va a situar en el lado izquierdo, que no es lo mismo en el lado derecho, puesto que hay que orientarse de manera diferente. Depende cómo se instala el ecran y se hace cirujano, lesión y ecran. Tiene que ponerse ciertas posiciones para liberar todo lo que son asas intestinales y otros órganos y crear lo que se llama un espacio, un tercer espacio. Y ese tercer espacio, gracias a la insuflación del CO2, va a dar una posibilidad de maniobra mucho más fácil y mucho más simple. Es así que siguiendo los ejes vasculares, con las tijeras de disección y los instrumentos de electrocirugía, se podrá completar todo lo que es ligatura vascular, resección de las fijaciones del peritoneo. Se puede realizar up to down, down to up, medial to lateral, lateral to medial. Hay que tener cuidado con los uréteres, puesto los uréteres pasan por detrás. Hay que ver hasta dónde llega la fascia de Gerota, que es la fascia que envuelve el riñón. Se ve cómo se llega a ese sector y se continúa resecando hacia arriba. Los bordes inferiores del páncreas, la cola del páncreas, son lugares de reparo anatómico y lógicamente todo cirujano debe conocer, aquí está la fascia de Gerota, se tiene que ver hasta dónde se llega la liberación hacia tanto arriba como tanto abajo, en este caso hacia abajo para liberar la parte más alta del recto, liberar lo que son los anexos. Hay ciertas formas y mañas, podemos decir, que durante la laparoscopia nos van a ayudar a separar los anexos y las trompas de ovario, como los ovarios. Un útero miomatoso puede ocasionar dificultades, tiene que ponerse una sonda urinaria para que la vejiga no cree una cortina delante y no estemos viendo nada. Son pequeñas astucias para poder realizar finalmente lo que se llama una anastomosis colorectal alta o una anastomosis simplemente por vía laparoscópica. Generalmente los instrumentos utilizados son engrampadoras mecánicas. Actualmente las engrampadoras vienen con un motorcito que nos libera de hacer tanta presión y dice que la presión del motorcito es estandarizada y que el engrampado de las anastomosis es precisa. No vendo ningún tipo de engrampadora, pero aparentemente los estudios muestran que de esa manera las cosas han sido establecidas. Para concluir, la importancia del conocimiento de la evolución embriológica del peritoneo, tanto visceral y parietal, los giros, las partes de fijación, nos va a poder brindar una buena excisión ganglionar. Segundo, el mayor número de ganglios resecados y lo mínimo que tienen que obtener son 15. Tienen que hablar con su patólogo y pedirle, por favor, que si ha encontrado pocos, vaya a buscar más. Y si a pesar de lo que ha buscado un poco, encuentra un poquitín más y se le pide de nuevo y no encuentra mucho, el problema es del cirujano. Los márgenes tienen que tener más de 10 centímetros, aunque depende de los tumores y a qué nivel se encuentran los tumores. Otros dicen 5. Höhenberger dijo 10 y yo pienso que no está mal. ¿Existe una relación significativa entre el número de ganglios y la pieza operatoria resecada? Sí, puesto que la sobrevida a distancia está directamente relacionada con el fenómeno que hemos dicho que se llama stage migration. Y de eso depende de la penetrancia de la lesión tumoral en las diferentes membranas del colon, en los ganglios y sobre todo en el estadio que Dukes describió muy bien. Los procedimientos mini-invasivos, tanto celio como robóticos, son más ventajosos que la técnica abierta, puesto que se tiene mejor visualización, se tiene mucho más control de todo lo que son movimientos, sobre todo el robótico, y la manera de poder resecar como si trabajáramos a algunos milímetros de la lesión es mucho más ventajosa. Es cierto que los cirujanos especialistas en colon y recto tendrán mucha más habilidad que los cirujanos generales y que la ligadura high tie será lógicamente mejor que la low tie. Eso viene del inglés. High tie quiere decir que está muy cerca del vaso al origen de la aorta y low tie quiere decir que la cortaron un poco así sin hacer mucho cuidado.
Falta estandarización oncológica, sí, porque todavía no tenemos un inmunomarcado definitivo y sobre todo que los biotrazadores oncológicos están en actividad y la detección precoz de circulating tumor DNA en los próximos 5 años va a ser uno de los marcadores definitivos de las lesiones tumorales en sangre. Esta es una clase de cirugía dictada recientemente en la Universidad de Shahid Rabbani en Kabul. La profesora es una cirujana de cirugía y estas son las alumnas. El 10 de julio del 2024, menos de un mes. Creo que no tenemos mucho en común con este tipo de aulas. Vamos a continuar. Tenemos dos preguntas, creo, ¿no? Sí, yo te las leo, Javier. Dale. Buenas noches, doctor. En su experiencia, dice, a la edad del diagnóstico de cáncer de colon, supongo que edad es más frecuente, ¿y cuáles son los síntomas que presenta esta patología? Ya, lo hemos mencionado, efectivamente son una de las preguntas al principio de la clase. Tenemos que ver, uno, actualmente la edad de cáncer de colon se ha visto reducida por los factores que les he mencionado. Hay factores dietéticos, nutricionales, hay factores medioambientales, hay factores genéticos propiamente dicho del individuo y ahora el colon está afecto de cáncer, no como era antes. Antes decíamos que un cáncer de colon podía llegar a los 65 años, se podía aceptar de buena forma. Ahora yo veo cánceres de colon derecho a 35 y 37 años. ¿Qué es lo que está pasando? Todos esos factores influyen lastimosamente de mala manera para que las células muten, las células cambien y las células se conviertan en neoplásicas. Del colon derecho hemos dicho las manifestaciones clásicas de una lesión neoplásica del lado derecho. ¿Cómo sabemos que el colon resorbe hidroelectrolíticamente la parte más líquida de las heces? Va a llevar a una caquexia, pérdida de peso, enflaquecimiento y un sangrado que no es visible. Ese es el lado derecho. A veces puede ser oclusivo el cáncer de colon derecho. He visto muy pocos. Generalmente son unos pólipos planos grandes, ulcerosos, que sangran poquito, pero sangran siempre y anemizan al individuo. Pasamos al otro lado y los cánceres de colon izquierdo son mucho más frecuentes debido a las causas médico-ambientales, nutricionales, genéticas, de estrés y de otras patologías. Y esos son los que sangran. Y esos sangran visiblemente, es sangre más rutilante. Es por eso que muchas de las afecciones, y vamos a hablar ahora del cáncer de recto, el cáncer de colon a veces sangra como si fueran hemorroides. Y como el cáncer de colon izquierdo, sobre todo el de sigmoides y el de recto, están próximos a la salida del tubo digestivo, manifestan sangrado a veces más rutilante, lo que el individuo puede tomar como si fuera una enfermedad hemorroidaria. Lastimosamente, los cánceres de colon, sobre todo en el sigmoide, tienen una tendencia, debido a la presión en el sigmoide, debido a la calidad de las heces y debido a la característica no solo genética, sino molecular de los colonocitos, a ser más estenosante. Y la mayoría de los cánceres de colon izquierdo tienden más a la oclusión que los cánceres de colon derecho.
Esas son las manifestaciones más, a grosso modo, importantes de los dos cánceres de colon. Las edades, pues efectivamente, ahora estamos viendo cánceres de colon izquierdo a los 45 años. Es por eso que en Europa una de las leyes dice que cuando llegas a 45 años te tienes que hacer poner el dedo y segundo te tienes que hacer poner la cámara del colonoscopio. No hay más, así es la vida. Tenemos otra pregunta más. No, ese es por ahora, Javier. Podemos continuar. Perfecto. Después continuamos, al final. Hemos hecho el cáncer de colon derecho, hemos hecho el cáncer de colon izquierdo, pues si tenemos la parte del colon sigmoides que se continúa con el recto y lastimosamente el recto tiene menos posibilidades que los otros dos colones. ¿Por qué? Porque una parte del recto, lo que yo diría la mayor parte del recto, se encuentra de manera extraperitoneal. Y eso da características a este tubo digestivo, que no se encuentra recubierto en su totalidad de peritoneo, a ser susceptible de ciertos tratamientos y a ser susceptible de cierta manera de operaciones. El cáncer de recto, colon derecho, colon transverso, colon izquierdo, sigmoide y recto. ¿Qué pasa en el recto? Es una cirugía especializada. A menudo, no digo siempre y no es una regla, a menudo puede ser perceptible al tacto rectal. ¿Por qué? Puesto que hay algunas lesiones que pueden ser pediculadas, otras pueden ser planas, otras pueden ser grumosas y otras son pendulantes, son susceptibles de tocarlas al tacto rectal. Frecuentemente sangran y sangran al contacto y, como les decía, pueden ser confundidos con patología hemorroidaria. Este señor, Bill Hild, que ahora es Sear, porque cuando la reina vivía lo nombró Sear, describió lo que se llama el mesorectal excision y dijo que la mejor manera de ganar en el cáncer de recto es hacer una buena resección mesorrectal. Cuanto más meso saquemos, y que no tiene que ser en forma de reloj de arena, sino tiene que ser en forma de barrilito de cerveza, mejor será la resección. Durante esos años, mientras Bill Hill disecaba cadáveres, disecaba pacientes, operaba gente con cáncer de recto, un señor en Estados Unidos, en la costa este, no quiero tratar a los que están en la costa oeste como menos inteligentes, pero la costa este siempre ha dado mucha creación. Y Norman Nigro propuso hacer periodos cortos de radioterapia adyuvante, lo que mejoraba la sobrevida, disminuía la recidiva local y lógicamente tenía mucho menos mortalidad. Es lo que se llama el ciclo corto de radioterapia o también la radioterapia de Nigro. Eso hace que se hayan irradiado muchos rectos y que se hayan comparado, por ejemplo, en el DRCT, que es el Dutch Rectal Cancer Trial, y vieron que, lógicamente, con radioterapia y cirugía, pues lógicamente había menos recidiva local, que si solo haríamos cirugía sola. Dijeron lo mismo, si los holandeses hacen así, es que en Alemania pasa lo mismo y lógicamente con quimioterapia, con quimioterapia y el otro con quimiorradioterapia, con cirugía y sin cirugía, lógicamente vieron cómo viene la recidiva mucho menor. Así es que dijeron, sí, hay que hacerles radioquimioterapia neoadyuvante y después hacemos cirugía y van a sobrevivir, sí, y sobreviven mejor. Otro señor, hay uno que se llama Santoro y está en Brescia, en Italia, y dijo, "Ay, si se pueden evaluar las cosas de esta manera, ¿qué pasa si ponemos una sonda transrectal?" Y dijo, haremos una ecografía endoanal. Actualmente la ecografía endoanal está en 3 dimensiones y está tan cerca de la lesión tumoral, que se pueden evaluar el espesor de las membranas,
de la membrana mucosa, de la submucosa y lógicamente de la muscular. No hay peritoneo. Y se puede ver el estadio de los tumores y se puede ver el estadio de los ganglios, como en este caso de manera mucho más certera y precisa que lo que ve un escáner o una resonancia. Ahora las cosas están cambiando, puesto que la resonancia está muy desarrollada y ha avanzado de muy buena manera, pero las lesiones que están vecinas de la lesión tumoral, la ecografía endoanal es de rigor. Yo la practico regularmente, tengo mi aparato de ecografía endoscópica, pues la hacemos a todo el mundo que llega, pasa y pasa. El rol de la IRM en la resecabilidad, pues lógicamente ha aumentado tanto el grado de T1 y T2, la diferencia de Tesla y la diferencia de gadolinium, con imágenes de sustracción, que ahora los radiólogos pueden decir esto está captando y esto no está captando y el tumor se para aquí y no hay invasión vascular. ¿Por qué? Porque la característica técnica y tecnológica actual, que cuanto más dinero se ponga, pues lógicamente más grande la resonancia y más precisa la resonancia. Están desarrollando mucho las cosas y ha sido uno de los más grandes avances lo de la resección guiada por resonancia magnética. Esta es una de nuestras salas operatorias muy clásica de resección de recto por vía laparoscópica. Y un amigo que se llama Eric Roulier dijo, ¿hasta dónde podemos bajar para resecar el recto sin tocar los esfínteres? Puesto que el recto podemos imaginar que es un tubo y que se termine en los esfínteres. Um, Antes de la llegada de Eric Roulier y la preservación de los esfínteres, se cortaba todo y hacíamos como un señor lo dijo hace bastante tiempo, una amputación abdominoperineal. Entonces hay ciertos tumores que son susceptibles de ser retirados en el recto después de radioquimioterapia neoadyuvante con la técnica de Bill Hill en Total Mesorectal Excision y con una preservación esfintérica para que el paciente sea continente y dándole la mejor sobrevida posible con una anastomosis que puede ser manual o puede ser mecánica y que el individuo se encuentre sin tumor a más de 5 años. Pues Contant de Nos lo dijo y lo demostró, la curva es clásica. En este caso, Wexner dijo, pero hay algunos que son incontinentes, es cierto, pero incontinentes parciales. Es mejor tener una protección que tener que lidiar con una ostomía. Así es que es por eso que Rick Roulier, que todavía está activo, ha tenido algunos problemas de salud, pero todavía está activo, mostró la terapia interesfintérica. Lastimosamente, cuando no se puede conservar todo eso, Ernst Miles ya lo describió y la descripción de la amputación abdominoperineal por cáncer de recto data de los años 30. Miren, estamos en el año 2024 y no tenemos solución para eso. Las fotografías hablan por sí solas y la necesidad de la reconstrucción perineal es absolutamente primordial. ¿Por qué? Porque la gente al final se encuentra con unas hernias y con ciertas situaciones que hay que tratar de preservar. El metaanálisis de la quimioterapia adyuvante después de resección de recto. Pues lógicamente, con quimio la sobrevida es mayor, sin quimio y solo con operación la sobrevida es menor. Así es que es simple, hay que darles quimioterapia. En resumen, los exámenes de colonoscopia, ecoendoscopía, endosonografía, el CT scan y la resonancia magnética nuclear son los exámenes de rigor. No se olviden, pregunta de examen. Tratamiento, radioterapia, total mesorectal excision, reconstrucción perineal y quimioterapia después de cirugía de amputación abdominoperineal. Y el seguimiento pues está aquí, claro, 6, 12, 18, 24, 36, 48 y 60 meses después de la intervención de manera regular. Es una fotocopia, sáquenle fotito a esto. ¿Por qué? Porque les va a servir toda su vida. Sigue y sigue en vigor.
Así es que hay qué muestra de sangre hay que hacer, qué examen hay que hacer, cuándo se hacen las colonoscopias, qué se hace con escáner y cómo se puede hacer una ecografía endoluminal. Cambiamos un poco. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Pues que no todos los cánceres son como nosotros queremos y no todos los cánceres suceden como a nosotros nos gustaría, sino que unos llegan ocluidos. Y 20% de los pacientes presentarán una oclusión intestinal. Casi 20% de los otros pacientes presentarán una perforación. Y es así que la morbilidad y la mortalidad, lógicamente, entre urgencia y electiva, es del simple al doble. ¿Qué pasa si no es en urgencia? ¿Qué pasa si no está ocluido? ¿Qué pasa si no está perforado? Estos tumores son malditos, eso mata. ¿Y cómo mata? Pues por metástasis hepáticas. Pueden ser de tipo sincrónico, pueden ser de tipo metacrónico. Se necesita una quimioterapia neoadyuvante y ha habido un proyecto que dice que hay de darles de todo. Nuestro decano habló de la colaboración con los oncólogos clínicos y efectivamente los oncólogos clínicos son los que dan la quimioterapia y es el OCFL, que es el oxaliplatino, el irinotecan, el 5-fluorouracilo y la leucoborina, el tratamiento para el cáncer de recto. ¿Qué pasa con la respuesta a la OSFL y con los tumores de recto y con los tumores metastáticos hepáticos? Pues lastimosamente a veces no funciona. Y cuando no funciona, Gilles Montat, que fue mi profesor en Ginebra, dijo, ¿qué pasa si hacemos una resección de metástasis hepática en primer tiempo y luego hacemos la excisión primaria del tumor colorectal al final? Y es lo que se llamó el tratamiento inverso, reverse therapy. Y efectivamente, en el tumor que vimos que no respondió a la OSFL, pues se hace una resección hepática. El individuo no entra en insuficiencia hepática, no tiene más el tumor y después se le opera el recto, que ya fue irradiado y ya tuvo quimioterapia. Y es así que podemos no solo ocuparnos de las metástasis hepáticas, sino también de las metástasis pulmonares, porque este cáncer también da de metástasis en todas partes. Y lógicamente, si se hace una quimioterapia, los resultados pues serán mejores si no solo se hace simplemente cirugía. Los mensajes, los cánceres de colon, una afección frecuente, la colonoscopia y sangrado fecal. Tratamiento quirúrgico, siempre indicado. ¿Por qué? Porque no hay agüita bendita. Tienen que operarlos, tienen que darles un tratamiento de quimio y tiene que hacerse una resección ganglionar. Las consecuencias funcionales son complejas, pues sí, puesto que si no son cirujanos especialistas, lastimosamente, en la resección de recto, en la resección de sigmoide, muchas veces se ocasiona un síndrome que se llama de resección anterior baja, y pues el individuo tendrá una disfunción sexual, una disfunción urinaria, una disfunción esfintérica alterada, lo que da consecuencias funcionales complejas después de la colectomía. Hay algunos que se van en diarrea y nunca más podrán retener, así es que tendremos que hablar de colostomías. Y el screening, que es el depistaje, pues lógicamente, a la menor duda, pues se tiene que hacer un Colox test, lo que llaman guayaco en algunos lugares. Ahí estamos, tenemos preguntas antes de terminar. Sí, querido Javier. Gracias. Vamos con una. Buenas noches, doctor. Buenas ¿Existe noches. alguna diferencia en los resultados a largo plazo luego de una colectomía realizada por laparoscopía y otro por laparotomía? Sí, lo hemos dicho y uno de los mensajes es claro. La doctora Pest demostró que toda resección por robótico, por laparoscopia, tiene un índice más elevado de harvesting, de toma de ganglios. Es que es una manifestación clara de la realidad, no te puedo decir. Todos hacemos lo mismo, tampoco te puedo decir. ¿Por qué? Porque hay algunos que nunca han publicado en su vida y no van a publicar jamás. Grandes cirujanos, supertipos, monstruos quirúrgicos.
que hacen así por vía abierta y son unos dioses. Y hay otros que son más o menos buenos cirujanos, que necesitan de la paroscopía y necesitan de robótica para sacar más de 15 ganglios y publican como enanos. Se reúnen con otros iguales de enanos que ellos y publican aún más y sacan unos estándares. Nunca podremos saber, nunca, si no todos publicamos de la misma manera. Y como es imposible de saber, las técnicas dan cierto índice de favorabilidad, lo que demuestra que toda tecnología da un índice de favorabilidad. Los estudios lo hablan así y lo dicen que el grado de evidencia es 1A, que la tecnología laparoscópica y la robótica sacan más ganglios, por un cirujano experto, a diferencia que un cirujano general por biotectomía. Esa es la respuesta a tu pregunta. Muy bien, continuamos. Y para complementar un poco para los estudiantes, el doctor Adello siempre se basa en niveles de evidencia, ¿no? Como decía él, la experiencia personal es lo último, ¿no, Javier? Sí, Los todo trabajos tiene que bien ser basado en estandarizados evidencia. Ustedes tienen que estar basan atentos la a evidencia. lo que son las evidencias, las publicaciones, los algoritmos, las decisiones, entidades de algoritmo. ¿Por qué? Porque es la única manera que hablemos todos el mismo lenguaje. Ya hablamos un idioma particular en medicina, tenemos un léxico particular, pero aún así entre médicos a veces no nos comprendemos. Yo quiero que se pongan a pensar si un oncólogo clínico piensa de la misma manera que un cirujano de cáncer. No es lo mismo y tienen que tratar de juntarse los cables. Y esa es la evidencia. Y la evidencia demuestra, y para la evidencia hay que hacer estudios metaanalíticos, estudios prospectivos, randomizados y double blind. No hay otra. Pero Exactamente. lastimosamente no lo podemos hacer en todo el mundo. Así es que es lo que se llama bias de estudio. Tenemos una pregunta más de un estudiante. Buenas Sí. noches, doctor. Muchas gracias por la clase. Quería preguntarle cuáles son las complicaciones hidroelectrolíticas a causa de grandes colectomías, una colectomía total. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando haces una colectomía, por ejemplo, la pancolectomía, cuando hay rectocolitis úlcero-hemorrágica, cuando existe una enfermedad de Lynch, cuando existe una HNAPCC, que es la Non-Hereditary Polyposis Colorectal Cancer, la que describió el síndrome de Lynch, y tienes que sacar todo el colon, tienes que sacar todo el colon. Y tienes que anastomosar tu íleon a lo que queda de recto. Hay algunos, hay congresos enteros en el mundo, congresos enteros en el mundo que solo hablan de cuántos centímetros dejamos de recto. ¿Por qué? Porque los problemas hidroelectrolíticos son tan graves que hay gente que se muere de deshidratación o se van en agua. Así es que algunos han dicho, ¿qué hacemos para evitar eso? Para que el tío se vaya en agua. Se pone de pie y es una diarrea ambulante. ¿Qué hacemos? Le dejamos 5 centímetros de recto y vuelve la rectocolitis y se ulcera. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos nada de recto? ¿Dejamos todo el recto? ¿Dejamos medio recto y hacemos una pouch? ¿Alguno de ustedes ha escuchado lo que es la bolsa pouch? Es una bolsa pouch, G-pouch. La inventó un amigo que ahora está retirado. Se llama John Nichols en San Marks. Y pues hizo un G-pouch con Quick. Y la gente que trabaja en el Massachusetts dijeron, ¿qué pasa si plegamos el ilion distal y hacemos una bolsita con un pliegue? Dijeron, hacemos con 2 pliegues y hicieron un saquito. El problema es que la gente que tiene enfermedad inflamatoria hacía Crohn o hacía rectocolitis en el saquito neoformado y encontraron que había pauchitis y los tíos seguían con diarrea y se iban en desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Han tenido oportunidad de ver una diarrea por cólera? Cuando el cólera llegó a Bolivia, yo era estudiante de
quinto año. He visto gente morirse delante mío porque estaban en shock hipovolémico por diarrea. No llegan así estos individuos que han tenido una pancolectomía, pero tienen trastornos hidroelectrolíticos mayores, por lo que hay tratamientos de toda suerte. ¿Ah? Algunos, e incluso yo lo he hecho en los años 90, a finales de los 90, hemos tratado de hacer inversiones de intestino delgado en perros. No ha funcionado, ¿no? Porque si hubiera funcionado estaría millonario. Y bueno, han tratado incluso hasta de poner cisapride, han puesto ileostomías continentes, han puesto tubitos de drenaje, han puesto tubitos de lavado, han puesto carbono. No hay mucha solución, mi querido, lastimosamente. Se tienen lo que se llama medidas paliativas, pero no hemos encontrado la solución. La mejor manera de manejar a alguien que está con alteraciones hidroelectrolíticas, si no has podido hacer una anastomosis iliorectal y tiene una ileostomía, pues hay que controlarlo con alimentación y a veces vive con sonda. Eso es una realidad diferente. Espero haber respondido a tu pregunta. Otra más, Javier. Buenas noches, doctor. ¿Cuáles son las complicaciones de la cirugía interesfintérica? Hmm. Una y simple. Cuando encontré a Eric Roulier en los años 2005, 2010, porque este está en Bordeaux, en el CHU Segalen, porque he ido a verlo, ¿ah? Fui a aprender la técnica de interesfintérica a Bordeaux y fuimos cuatro suizos. Y le pregunté lo mismo. Y le dije, ¿qué pasa si no funciona, Eric? Me dice, si no funciona, por lo menos lo intentaste. Y yo le digo, ¿cuándo no funciona? Y me dijo, no funciona cuando el esfínter ya no es bueno. Y a veces solo dejas el esfínter externo. Y cuando solo hay esfínter externo, el individuo no llega a retener las heces ácidas que estás anastomosando al canal anal superior y necesitan protegerse de igual forma. Muchos terminan en ileostomía, muchos terminan en ileostomía. Y cuando un señor que está en la Cleveland Clinic en Weston, Florida, es un tipo que mide 2 metros, se llama Steven Wexner, y fui a verlo porque propuso un esfínter artificial, lo que él llamó un gatekeeper. Inyectan carbono en el ano y en lo que queda de esfínter para hacer la anastomosis de Eric Roulier. Qué joder. Pues no funcionó y Steven Wexner me dijo, pues no hay mucha solución para eso. ¿Cuáles son las complicaciones? Simplemente que el individuo no retiene las heces y se va. Si tienes un problema de anastomosis y estás dudando de tu anastomosis, pues son problemas mecánicos, así es que tienes que hacer una buena anastomosis manual y proteges con una ileostomía. Pero complicaciones más son complicaciones de carácter funcional. Ahí está. La última pregunta de este módulo dice, buenas noches, doctor. En su experiencia y ambiente laboral, ¿cuáles son los avances en cuanto a terapias inmunológicas del cáncer del recto? ¿Realizan terapias Fantástico. dirigidas? Lovely. Lovely. Las últimas, las últimas novedades de tratamiento en cáncer colorectal, la primera se llama PIPAC. Me he formado en PIPAC, he ido a la Universidad de Tübingen y ahora me ocupo de la PIPAC en el mundo entero, sobre todo en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque hablo algunos idiomas. Y ahora se lanza en spray a alta presión tanto doxorubicina como 5-fluorouracilo en la cavidad peritoneal en caso de metástasis, micrometástasis, macrometástasis, metástasis única, bridge therapy para hacer una citorreducción quirúrgica y luego hacer una quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. Eso sale. Segundo, hay nueva inmunoterapia con organoides
El problema de los organoides es que son inestables y que a toda inyección intraperitoneal no lo resisten. Han tratado de hacer determinación de circulating tumor DNA y ahora hay Ramón Cantero. Ramón Cantero es un cirujano colorectal que está investigando los inmunomarcadores circulantes de tumores de recto en células madre con Eduardo García Granero en Madrid. Los dos están, uno está en La Paz y el otro está el otro está en el otro. Um, Esas son las últimas novedades de terapia inmunomoduladora, organoides y alta presión en spray. Ahí va. Donde tú tienes experiencia, ¿no? Ese es para otro tema, ¿no, Javier? Y ese es otro negocio, es otro avión. Sí. Bueno, la última. Buenas noches, doctor. En el caso de un cáncer colorectal perforado, ¿cuáles son los factores que determinan la elección entre una resección primaria más anastomosis versus una cirugía de Harman? Linda pregunta. Sí, Inteligente. excelente. Felicito. Inteligente. Sí. Uno, primer problema. En un cáncer perforado estamos hablando de T4 y lastimosamente la diseminación celular metastásica intraperitoneal es positiva. Plus, 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 más, chao. Ese tiene asegurada la carcinosis peritoneal y todas las terapias que les he hablado. Segundo, si la perforación conlleva, y no hemos hablado de eso, pero me parece fenomenal, gracias. Si la perforación conlleva a un estado inflamatorio purulento tal que tengamos que aplicar una escala, y el que ha definido la escala para el grado purulento tal se llama Hinche. Si tenemos un Hinche y es un Hinche 4, se tiene que hacer una intervención de Harman, punto final. Se reseca el tumor de la manera más larga posible y se dejan los drenajes más largos posibles. Si no, se deja el abdomen abierto. Pero si el grado de hinche y el grado de la perforación son menores y se tiene, por ejemplo, un hinche 3 menor o un 2B, ahí se puede tentar una anastomosis de primer orden con una protección de ileostoma o de colostoma. Se puede tentar, pero eso depende del grado de infestación purulenta que tengas alrededor de tu perforación. Y eso solo puede ser evaluado in situ para el cirujano o por la evaluación por escáner colorectal en preoperatorio. Si hinche es malo, la anastomosis será mala y tu índice de fuga será malo. Espero haber respondido a tu pregunta. Excelente. Podemos continuar, Javier. Cuando tenemos este tipo de preguntas me motiva fenomenal y justo es el tema, estamos hablando de colostomías. ¿Qué pasa? Estamos podridos. Ay, no funciona, está ocluido, está perforado, no avanza, pues hay que hacer un colostoma. Y los principios de una ostomía son los siguientes. Se tiene que hacer un abocamiento o exteriorización de una parte del colon a la parte cutánea o la piel para preservar la continuidad del tubo digestivo. No se puede drenar en la cavidad peritoneal, se va a morir. Entonces hay que conservar ciertos principios. Tenemos que hacer lo que se llama un ano contra natura o un anus preter, que está falso. Annus preterum, en latino, preterum quiere decir por siempre. Y ese anno que vas a crear por siempre, a veces no es por siempre, solamente transitorio. Así es que el annus preter no me convence mucho en relación a esa nomenclatura de ostomías. La confección y utilización de una ostomía tiene que ser simple. En mi formación, nosotros dejábamos hacer al residente de primer año de cirugía colorectal o al residente de tercer año de cirugía o de segundo año de cirugía todas las colostomías. Eso depende de la escuela. En la UNAM de México, el primer año de cirugía están en cañón, a las puertas del cañón.
y se hace así en México. Así es que si alguno quiere hacer cirugía general, en la UNAM de México, tengo algunos amigos por ahí, podrán hacer sus primeras colostomías el primer año. Se tiene que evitar toda morbilidad, derivar todo contenido intestinal y el manejo tiene que ser tanto fácil para el paciente como para enfermería. No se olviden que hoy en día el mundo es menos flaco. Hay lindos ñaños, hay un fenómeno, señoritas, pero ahora el mundo está más gordo, está más obeso, está hipercorpulento, y así es que el manejo tiene que ser más fácil, ¿eh? Tienen que evitarse los pliegues, tienen que evitarse ciertas situaciones que son complejas y que van a conllevar, lógicamente, a las clásicas complicaciones de las estomas. La indicación de colostomía puede ser dos. Pueden sacar foto porque les van a preguntar. Uno, urgentes. Dos, electivas. Si son electivas, pues hay que marcar la colostomía, hay que ver dónde se la va a posicionar, de qué manera, cuál va a ser el débito de la ostomía, si el paciente está sentado y tiene barriguita, si tiene un gran bidoncito, si va a ser en el pliegue o no en el pliegue, al lado del ombligo, como yo les decía, si voy a abrir uno por la parotomía, trato no de ir por el lado donde va a estar cerca la colostomía. Se tiene que hacer con el paciente de pie, se tiene que hacer con el paciente sentado y sobre todo con el paciente acostado. De esa manera, cuando son electivas, el rol de la estomaterapeuta es una enfermera especializada en el manejo de ostomías. Antes no habían tantas, ahora hay más. Si cuentan con una, pues háganle regalito de chocolate, tráiganle unos jamoncitos de vez en cuando y denle Coca-Colita para que no se vaya porque no hay muchas en este mundo. Así es que hay que cuidarlas. Y las otras son las colostomías urgentes en las cuales no se ha previsto hacer una colostomía, pero tienes que hacerla y cuando te llega, pues tienes que estar listo y se tiene que hablar con el paciente porque le vamos a hacer una colostoma, si no se nos muere, mi querido, así es que vamos a tener que marcarla de la mejor manera. Eso viene a criterio del cirujano. Las colostomías dependen dónde se localizan. Depende del colon exteriorizado. No voy a hablar de ileostomía, no voy a hablar de gastrostomía, no voy a hablar de otra cosa, estoy hablando de colostomía. Y eso depende de qué parte del colon se exterioriza. Y lógicamente, cuando las colostomías tienen una función, ellas varían de acuerdo a la finalidad que tienen. Y algunas serán, lógicamente, de protección, otras serán de vaciado, otras serán simplemente en doble cañón, otras serán definitivas, otras serán permanentes, etcétera, etcétera. Las colostomías, de acuerdo a su forma, pueden ser ya sea laterales o ya sea terminales. Las colostomías, según el tiempo de permanencia, sí, temporal o definitivo. Según la técnica, pues lógicamente hay tres, ¿no? La altomía, la laparoscopía y la robótica. Y al final hablaremos de las complicaciones frecuentes. ¿Qué se tiene según la localización anatómica? Pues lógicamente cuando hay problemas grandes, dilataciones de colon derecho, el megacolon, el dolicocolon, el colon de la altura, el problema obstructivo, etcétera, se pueden hacer secostomías. Secostomías para drenaje, secostomías para aspirar, secostomías para lavar, se pueden hacer con jaretas, sin jaretas, con sondas, sin sondas, continentes, no continentes, etcétera. La colostomía derecha, pues lógicamente será un poco más alta y eso dependerá, bien entendido, de la altura de la lesión. La colostomía del transverso es la colostomía que yo llamo la colostomía del tonto, del transverso del tonto. ¿Por qué? Porque tienes que escoger el lugar y generalmente hacer una colostomía de transverso. Es muy raro, por eso digo del tonto. Y segundo, cuando la tienes que hacer, tienes que tener muy buenos argumentos. ¿Por qué? Porque cuando vayas a hacer el restablecimiento de la continuidad, eh, es muy complejo, porque ya sea te vas a basar sobre
la vascularización de la mesentérica superior en el colon derecho y a veces no te queda tanto como tienes que a veces sacar mucho colon izquierdo y a veces haces una anastomosis que te deja francamente muy poco colon. Así es que la colostomía del transverso hay que evitarla a toda costa. La colostomía izquierda es la más fácil, es la más simple, tiene mucho, es la menos compleja. Y la sigmoidostomía hace parte de ellas. La secostomía, generalmente en el síndrome de Ogilvy, han visto esas dilataciones enormes del colon derecho, ese es el síndrome de Ogilvy, eso se ve mucho a la radiografía, es súper simple. Inercia cólica, la inercia cólica, por ejemplo, cuando no existe el plexo de Meissner-Auerbach, cuando existen problemas de Hirschsprung, cuando existen problemas de atonicidad, atonía cólica o disinergia cólica, o finalmente cuando existe el cáncer de colon izquierdo obstructivo. Fácil, pues se hace como una apendicectomía, se entra por el laparoscopio, con el laparoscopio se hace una jareta y lógicamente se aspira todo lo que tiene que aspirarse. Se hace una exteriorización del seco y del ciego y pues lógicamente se maneja la secostomía de manera simple como toda ostomía. La colostomía, ya sea derecha, transversa, izquierda o sigmoidea, siempre tienen que guardar los mismos principios, un buen marcaje, una buena distancia con relación a los lugares óseos, tanto de las costillas como de las espinas ilíacas anterosuperiores, para que cuando el individuo esté agachándose para recoger la bolsita que se cayó, pues no se encuentre con una explosión de materias fecales sobre el abdomen. Que no haya mucho pliegue. Los pacientes nunca son tan lindos, atléticos como en el dibujo. Hay que ver la localización de la apertura. La apertura en este dibujo solo viene de un lado. Yo la digo, la tienen que hacer en cruz suiza. Donde vivimos es en Suiza y se hace como la cruz suiza. Sí, Javier, dicen los asistentes. Es así. La fijación se puede hacer de tipo 1 o de tipo 2. La de tipo 1 se hace directamente a la aponeurosis con hilos de sutura antes de abrirla, sobre todo cargada sobre un elástico, o se pone lo que se llama una baguette. Pueden utilizar algunos baguettes de vidrio, otros de plástico, hay otros de metal, utilicen una que esté bien estéril y punto final, y eso que mejor manejen. Que no se mueva mucho, que esté bien fija, que no se esté haciendo una parte más larga y más corta del otro. Traten de abrir el colon de buena manera sobre la tenia, no transversa, porque van a cortar sobre la baguette y se va a cortar su colon y el colon va a caerse. No, no hagan bacán. Y el cierre será lógicamente más simple. Las colostomías, según su función, pues sí, 1, 2, 3, 4, 5. Derivativas, para que se drene, de protección cuando hay una anastomosis a riesgo, cuando ha habido radioterapia o otra cosa, de descarga, por ejemplo, cuando existen materias acumuladas en el colon derecho, de lavado para proceder a una anastomosis antes de la operación. Continente. ¿Por qué continente? Puesto que algunos que dicen que la ileostomía, pues lógicamente con un mecanismo de valvulaje, pues va a evitar que el individuo se encuentre en alteración hidroelectrolítica. Las colostomías, como les decía, lateral o en baguette, son de las más fáciles. En la paroscopía funciona muy bien. Ha habido un coreano que se llama Chung y ha dicho, en lugar de hacerlas sobre baguette, yo las hago con una engrampadora. Sí, puede ser posible, pero para eso hay que hacer una mini laparotomía al medio y luego poner el yunque y sacar el engrampador. Sí, son bien hechitas, son bien bonitas, funcionaría bien, tal vez en los coreanos que son todos flacuchos ahí, que tienen paredes abdominales de karatecas, es decir, que así funcionaría bien, pero si hay unos gordos acá como en Europa o en Estados Unidos, imposible pues, meter un engrampado así, pero ahí está la idea, ¿no? Y esta es la más fácil que se hace de manera terminal. ¿De qué manera la parte terminal? Lógicamente, no va a salir como un tubito entre la baguette, sino que va a salir definitiva. Y la definitiva terminal es esta, la que tiene que limpiarse de las partes grasas que tiene, lógicamente, el colon. Tiene que resecarse la parte manipulada, porque eso se destroza. Y, lógicamente, se tiene que hacer una cierta eversión para no hacer que la colostomía esté invertida. Se puede tener carácter temporal como carácter definitivo. Temporal como por ejemplo en los casos de eh, oclusivo,
o se puede hacer una Hartmann tipo terminal y luego hacer una anastomosis en el restablecimiento de la continuidad. En caso definitivo por la amputación abdominoperineal, es el caso de la amputación abdominoperineal de Miles, en la que la colostomía será un anus preter. La amputación abdominoperineal de Miles, como decíamos, pues comienza por el dibujo de donde tiene que realizarse la resección del ano, puesto que la lesión tumoral se encuentra en el canal anal, en el ano o en la parte más inferior del recto, incluyendo los esfínteres. Se cierra la parte esfintérica para que no haya largado de células tumorales. Puede ser en forma de Cushing o en forma de elipse, una vez que la resección ha sido hecha de manera minuciosa, sin destrozar la próstata ni entrar en la vagina. Se procede a una liberación tanto músculo-aponeurótica para poder realizar la extracción de la lesión tumoral. Esto se hace con una engrampadora y lógicamente se cierra. Este dibujo es fenomenal. Ya vieron las otras fotos, no es tan fácil. Según la técnica utilizada, hay tres: la parotomía, la paroscopía y robótica. Pues es aún más fácil por la paroscopía, realmente se conlleva muy bien y se pueden incluso hasta poner ciertas protecciones de mallas para evitar que haya una herniación, que es una de las complicaciones más frecuentes. Se hace una resección simple de la lesión a retirar y se pone la parte abocada a la piel. Las complicaciones de las colostomías, lógicamente, dependerá del gabarí del individuo y de la característica técnica que el cirujano que las ha hecho. La mejor manera de hacer una buena colostomía es evitar este tipo de alteraciones de entortillado, de trompo, de twisting o de estenosis, una derivación incompleta. Tirar mucho la estomía hace que se dematice, tirar mucho la estomía hace que los vasos se lesionen, y si los vasos se lesionan y al principio estaba muy rosada, después está todo negra, se necrosa y pues se cae en la cavidad abdominal y no es nada interesante de salvar uno de esas. Después se tiene hematoma y hemorragia, sí, a veces sangran, otros tienen sangrados que no son importantes, pero sobre todo no hay que destrozar la piel con mucho bisturí eléctrico. La retracción de la estomía es pues porque la grasa no fue bien fijada, no se la fijó a la aponeurosis. Lógicamente, el individuo de que se puso sentado de pie, pues la grasita salió y pues, la estomía se retrajo. Supuraciones hay y hay todo tipo, eso es un problema de estomaterapeuta, y la evisceración es cuando pues la estomía sale, ¿no? Las crónicas, de misma manera, prolapso. Este fue un individuo que le hicieron una doble colostomía, fue un desastre, pero existe. Hay hemorragias, hay pseudotumores, son como granulaciones pseudotumorales que se forman debido a una irritación mucosa que no es mortal, lo que se llama pseudotumor. Hay hernias paraestomiales y lo que es peor es la perforación. Eso mata. Bueno, pues hemos dado la vuelta a todo el sujet. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Javier. Te Creo ruego, que por favor. los colegas los estudiantes han quedado muy satisfechos. Ve, nos hemos Hemos pasado 10 tenido, minutitos. Estamos tranquilos. así es, pero hemos quedado muy, muy buenos. Son dos temas Gracias. muy interesantes, con totalmente actualizaciones como solamente tú los conoces. Gracias. Y creo que ha sido una clase muy, muy buena para todos los estudiantes. Y me alegro que hayan habido muchas preguntas también respecto a los temas. Y, pues, Y y se han podido resolver también muchas, muchas dudas que ellos han tenido. ujú. Por lo tanto, te agradezco muchísimo. No sé si quieres acotar, aumentar algo más. Yo te iba a preguntar sobre la colonoscopía y ya me respondiste que cada vez está bajando más, como tú dices. Y también acá, yo creo que no solo en Europa, estamos viendo cáncer de colon en pacientes de 40 años, de 45. Y cuando estuvimos en la facultad, tú y yo seguramente nuestros profesores nos enseñaban que arriba de los 60 recién podía Sí, ser una miramos en colonoscopía, viejo. a En menos viejo. de que tengan antecedentes. Es un cáncer silencioso, Sí. porque es un cáncer en el cual nos podemos dar cuenta cuando ya hay metástasis, Mm, cuando ya ha pasado realmente algo más grave, ¿no? mm. ¿Qué opinas?
Es así, no hay nada peor que el cáncer y el cáncer de colon, como les decía, es una pandemia mundial. ¿Por qué? Porque hay un problema alimentario, hay un problema nutricional, hay un problema de estrés, hay un problema social, hay un problema también de medio ambiente. Los alimentos genéticamente modificados han cambiado las cosas. Yo no les puedo decir si las ondas de Wi-Fi no intervienen en ciertas mutaciones de ADN del colonocito cuando está susceptible en un individuo que toma 1000 medicamentos y que ha comido solo alimentos conservados. No les puedo decir. Esos estudios son difíciles de realizar y se necesitaría, pues, poblaciones enteras, yo no sé, a estudiar y tendríamos que cortar partes de colon para ver qué es lo que pasó en algún momento dado en un individuo sano, lo que es prácticamente imposible. Así es, tal cual. Y Doctor Javier, Terán, sí, adelante. bueno, agradecerte, Javier, por la exposición que has brindado, que es, en mi criterio, para los alumnos. Es básica y espero que motiven ellos, como de acuerdo al perfil profesional que tenemos en la facultad, de formar médicos generales, Sí. con la situación de que ellos pueden ir y abarcar una especialidad. Esa es la idea, Mm, porque no solamente es, como se ha tratado de decir, formar médicos en atención primaria de salud, que eso no va con San Simón, porque San Simón se ha caracterizado por formar médicos que vayan a buscar una especialidad. Y además de que por la situación política, pues el gobierno no genera ítems para los médicos de atención primaria de salud, eso lo tienes reservado para a otros estudiantes que vienen de Cuba y demás. epa, Entonces hemos repensado mucho en la facultad, hemos dicho, hay que formar médicos generales con criterios para hacer especialidad en lo que guste. En esa línea estamos y esto yo creo que refuerza ese criterio y que, bueno, la facultad no puede perder esa tradición que siempre ha tenido. Tú al estudiar en los años 93, yo ya soy egresado de los años 80, entonces no han cambiado los conceptos, siempre hemos mm, pensado en buscar una especialidad, ¿no? Entonces estamos tratando de dar al alumnado todas las condiciones para que él elija qué es lo que quiere hacer. ¿No? claro. Entonces, agradecerte a nombre del Departamento de Cirugía por la presentación que has hecho. En noviembre nos estaremos viendo, como tú has indicado, y coordinando.